Salmo 110, versículo 4, dice en su palabra: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O otras versiones dice según la palabra de Melquisedec. Las oraciones en las cuales deseo que ustedes como sacerdotes, hermanos, no solamente el que está acá parado, sino que todos nosotros somos sacerdotes y somos intermediarios, hermanos, para poder llevar esas oraciones. Nuestra hermana Conchita, la anciana de la iglesia, pues está padeciendo salud, pronto salud. También a nuestra hermana Silvia, y también, hermanos, por algunos hermanos que están sintonizándonos y no han podido venir lo que es al templo, y pues algunos han decidido congregarse en la casa. Yo los entiendo, por temores a lo que está pasando, ¿verdad? Hay que ser prevenido, pero también debemos de saber de que ese temor no puede apoderarse de nosotros, ¿verdad? Entonces quiero orar como que ustedes estén allá, miren, hermanos, y cuando ustedes están acá, ven y dicen: no vino tal persona, se le extraña. Así que todos unidos en oración, amados hermanos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos unimos, Señor, en una oración, Señor, de acuerdo a las peticiones, Señor, para que tú tengas misericordia de nuestros hermanos que están en quebranto de salud, Señor. Porque asimismo tú, oh Dios, fuiste quebrantado, Señor, y tú conoces las debilidades de cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas, Señor, su espíritu, para que su alma, Señor, siga teniendo esa fe en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece esos cuerpos débiles, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos hermanos también, Señor, que se han llenado de temor, que sea tu palabra trayendo esa libertad a sus vidas, Señor, a sus mentes, en el nombre de Jesús, que puedan tener esa convicción que tú eres ese Rey de justicia, Señor, que está encima de cualquier rey, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos que nos hables, Señor, conforme a tu palabra. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que abra nuestros entendimientos, Señor, que alumbre, Señor, nuestras mentes conforme a tu palabra, Señor, que nos enseñes, Señor, como una lámpara, Señor, sobre este camino de oscuridad en el cual vivimos cada día, Señor, que ilumines nuestra vida, nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar, Señor. Ayúdanos a ser justos, misericordiosos, para poder vivir en paz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. El tema, hermanos, como hemos dicho, es Melquisedec, Rey de justicia y Rey de paz. Dice el Salmo 110, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el deseo mío de poder desarrollar este tema, hermanos, es que usted cuente y tenga entendimiento de esa bendición tan hermosa de ser y pertenecer a un sacerdocio de un orden diferente al del Antiguo Testamento. Pero debemos también entender, hermanos, que Dios, si nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, también debemos de ser llamados a cumplir lo que Él ha dicho, de pertenecer y de caminar a esa justicia. Entonces, mi deseo es hacerle entender, hermanos, que Dios nos ha llamado a ser justos y a vivir en paz. Esa obra redentora que tuvo nuestro Señor en la cruz del Calvario ha sido una obra que se completó, hermanos, a cabalidad. No queda nada suelto por ahí. Usted ha sido perdonado de sus pecados. Toda aquella persona que ha creído en Jesús como Señor y Salvador ha perdonado cualquier pecado tan grande que parezca. Que su vecina no la perdone, Dios ya la perdonó y Dios ya lo perdonó. Ciertamente los hombres son, hermanos,
especialistas en guardar rencores, pero Dios no le guarda rencor a usted. Dios no nos guarda ningún tipo, hermano, de evidencias que nos pueden culpar a nosotros para decirnos, ¿te acuerdas? Es que tú venías a medias. Es que te acuerdas que volviste a caer. No, Dios tira esos pecados y los lanza allá al fondo del mar, hermanos. Y ese reino, hermanos, que establecerá será un reino de poder y de dominio. Nosotros hemos estado viendo acerca de esos temas, y si usted quiere entender un poco más de la serie, le animo a que pueda buscarlos en las redes sociales, en Facebook. Y estos temas nacieron de un tema en particular que se llama secuestro espiritual. Entendemos que después de un secuestro debe de haber una sanidad de la mente. Todo creyente pasa por eso en Cristo, hermanos. Empezamos a entender como niños cuando nacemos a qué familia pertenecemos, hermanos. A veces no nos damos cuenta de lo que tiene papá, de lo que Dios nos ha dado, con toda la bendición en Cristo Jesús, con todas las riquezas en gloria que Él nos ha dado de herencia. Y es necesario crecer en ese conocimiento de la gracia en Él, hermanos, para no ser como el hijo pródigo, que se fue de casa, hermanos, teniéndolo todo. Le pregunto, ¿a dónde va a ir usted fuera de Cristo? ¿Dónde va a ir? Si Dios no nos acusa, si Dios no nos ha hecho ningún mal, ¿dónde más iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente Él, hermanos, ha tenido misericordia y esa paz, hermanos, que solamente Él da. Como hay muchos que han conocido al Señor muchos años y tienen mucho tiempo de conocer las Escrituras, ténganme paciencia, porque hay muchos que tampoco vienen conociendo el Evangelio y no conocen muchos misterios. No saben quién es Melquisedec. Y hermanos, déjenme contarles, hermanos, que Melquisedec aparece en las Escrituras en Génesis. No lo busque, yo se lo voy a parafrasear. Aparece en Génesis, donde resulta que Abraham, un hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos, un hombre que habitó en un lugar idólatra, muy parecido en el cual habitamos nosotros, hermano. Usted sale por ahí un lugar y usted mira a la Virgencita ahí. Usted va por otro lugar y mira que van ahí hasta persinándose. Y Abraham fue llamado por Dios para creer en un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Mire qué cosas tan tremendas. Él tenía que irse en contra de toda la cultura pagana. Tenía que tener esa verdad en él, fundamentada en él. Y este hombre resulta de que le dicen de que secuestran, hermanos, a su sobrino Lot. Le estoy hablando, hermanos, para que usted lo pueda situar en un orden de cronología en el tiempo. 2000 años antes de Cristo. Si son 2000 años antes de Cristo, sáquele la pluma ahí, la fecha, los que son buenos para la matemática. Estamos hablando de unos 4000 años, hermano. 4000 años, hace más de 4000 años. Un hombre que mantuvo una fe en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y se entera que llevan secuestrado a su sobrino. Recordamos que su sobrino había tenido unas diferencias con él. Abraham era un hombre que lo dejó todo por seguir la promesa. Una promesa donde le dijo: tus hijos serán como las estrellas y la arena del mar. Y Abraham dejó todas sus posesiones, hermanos, todo lo que pudo haber tenido en la tierra para seguir a Dios. Eso nos enseña a nosotros de poder, hermanos, abandonarnos todos completamente en una fe en Cristo. Y en esas diferencias que tuvo con su sobrino, Lot empieza a engrandecerse. Ya no se acuerda que Abraham fue un sustento para él. Y en vez de Abraham de abochornarlo, de humillarlo, le dice: Abraham, ciertamente Dios te ha bendecido también, has crecido. Toma un camino
diferente, pero Dios no nos ha llamado a contienda. Y es que, hermanos, donde impera la injusticia, no hay paz. Nosotros miramos actualmente ahorita el mundo. El mundo gime por un rey. El mundo gime por líderes que puedan llevar al país o a las naciones a un lugar de paz. Y la Escritura dice que los eventos proféticos futuros serían de pactos de paz. Porque la gente querrá paz. Van a entregar voluntariamente su privacidad, hermanos, por la necesidad de vivir en paz. Pero miramos que injusticias por todos lados. Por ahí se levantó uno que señalaban en El Salvador como un líder. Por muy buen líder, siempre va a haber injusticia. Siempre va a haber injusticia. Miramos este hombre que se está levantando acá, que creo yo realmente, hermanos, de que Dios lo ha puesto para sembrar y para arrancar, para edificar y también, hermano, para botar edificaciones. Pero es un hombre que a pesar de todo tiene temor, pero es un hombre injusto. Así que el único que trae la justicia es Dios. Y esa justicia trae paz. Aquel hombre, Abraham, deseando tener esa paz, porque en la Escritura dice, busca la paz y síguela. Cuesta, sí cuesta, hermano. Buscó separarse de su sobrino y le dijo, toma, ¿qué camino tomar? Aquel hombre alzó su mirada y vio aquel lugar, hermanos, de Sodoma. Mire qué lugar. A veces las injusticias en el corazón transforman la mirada en codicia. Y aquel lugar, Lot miró Sodoma como una bella tierra de campo en el cual podía extender sus empresas. Y decidió irse a Sodoma, que había dado juntamente con Abraham. Y en aquella tierra llegaron unos reyes, en los cuales esos reyes llegaron a cautivar a Lot y se lo llevaron secuestrado. Hemos enseñado, hermanos, de que hay muchas costumbres en nuestra alma que son manejadas por diferentes reyes. Hoy no, hermano, yo pertenezco de allá, de lo democrático, ningún rey hay ahí. Es que los reyes que yo les hablo son a veces ese rey de la codicia, hermano, que está en nuestro corazón, que gobierna nuestra alma. El rey, hermano, de la falta de perdón, hermano. El rey de la amargura en nuestro corazón. Y gobierna y no gobierna. Y Dios ha venido a libertar a todos los cautivos de esos reyes para ser Él, el rey de todos nosotros. Y entonces, hermanos, nos va a dar una justicia que no nos corresponde a nosotros. Mire esto de la justicia. ¿Qué es la justicia, hermano? La justicia de Dios es un atributo que Dios nos da no porque nosotros hicimos algo. Para que pueda entender esto de la justicia, usted perdonaría a una persona. Le voy a contar un testimonio para que pueda entender. Allí a Ávila le mataron su propia hija. Y quien se la mató fue su propio yerno. ¿Cómo un hombre que no conozca a Dios puede perdonar eso? Gigi Ávila, lleno de Dios y lleno del Señor, porque había experimentado una justicia divina de allá del cielo, donde lo había perdonado sus pecados, le enseñó a perdonar. Gigi Ávila fue a la cárcel y le dijo que lo perdonaba. Entonces, la justicia que nosotros hemos recibido ha sido imputada, ha sido otorgada para perdón de pecados. Ha sido una justicia que hemos recibido mediante Jesús. Porque como un Dios que es santo y justo puede perdonar a los pecadores sin ser injustos? ¿Cómo Dios lo puede perdonar a usted o cómo Dios me puede perdonar, hermano?
¿Cómo alguien, un juez, puede llegar a perdonar a un culpable? Usted dirá, ese juez es injusto, ¿verdad? Pero Dios, la única forma de poder perdonarnos a nosotros es llevando a toda culpabilidad de nosotros y otorgársela a Cristo. Entonces, allí es donde la Escritura dice, la misericordia y la paz se besaron. La misericordia se encontró y se besaron. Entonces, eso es lo que nos enseña a nosotros, es que en la cruz del Calvario nosotros tenemos una justicia imputada. Una justicia que se nos otorgó a nosotros por derecho divino, por algo que hicimos. No, por gracia, porque decidimos creer. Tenemos un juez que es justo y que no tiene por inocente al culpable, hermanos. Lot era un hombre culpable que merecía morir. Imagínense que Abraham le hubiera dicho, le mandaron los mensajes y le dijeron, se llevaron a tu sobrino Lot. ¡Oh, qué bueno! Ese hijo del diablo, vieras cómo me hacía la guerra aquí. Es solo divisiones traía la iglesia. Mire, chisme de un lado, chisme de otro. Sabe que Lot había recibido la justicia de Dios y dijo, no, voy a ir y voy a ir a liberar a Lot. En esa secuencia iba con muy pocos, hermanos, con muy pocos. Cuentan comentaristas que es una obra de Dios que haya vencido Abraham a esos reyes. Esos reyes, mire hermano, viendo de esta manera, les gustaba agarrar lo que no era de ellos, hermano. Porque llegaron ahí a esa ciudad de Sodoma a agarrar cosas que no eran de ellos. Agarraron a Lot y se lo llevaron. Entonces a veces hay unos reyes así que pueden gobernar nuestras almas, hermanos. Hay algunos hermanos que no pasa aquí, hermano, pero de repente, hermano, revisando ahí las cosas, hermano, del garaje, todavía tiene cosas que le prestaron los demás amigos, hermano, y no las ha devuelto, hermano. Allí, entre medio de las cosas ahí se da cuenta que no se la ha regresado. Entonces, hermano, saquemos a ese rey ahí, hermano. Ese rey que le gusta tomar cosas que no le pertenecen. Entonces, Abraham fue con muy poca fuerza. La Escritura, hermano, nos enseña que nosotros no teníamos ninguna contra el pecado, contra el rey que nos gobernaba a nosotros. No teníamos ninguna fuerza, ninguna capacidad para perdonar. Que el único que puede darnos esa libertad para poder perdonar es Dios. Y entonces Abraham viene de liberar a Lot, a su sobrino. Viene de liberarlo, hermanos. Y en esa liberación que viene, está de frente con un hombre. Un hombre el cual se le reconoce unos títulos: Rey de Justicia y Rey de Paz. Dice que era sacerdote de Salem. Ese lugar, Salem, antes de que como se conociera allí como Jerusalén, se le llamaba Salem. Y él era ese sacerdote de ese lugar. Ese Melquisedec, Mel viene de la palabra que significa rey, de Melec, y Quisedec es de justicia. Así que era un rey que gobernaba con justicia ese lugar de Jerusalén. Era un rey que traía paz, porque donde hay justicia hay paz. Amén. Hay paz, hermano. Preguntémonos nuestros hogares, las compañías donde vamos, el lugar donde nosotros estamos, ¿gobernamos con paz? ¿Gobernamos con justicia? Por allá, hermanos, en mi país, en Honduras, casi siempre, hermano, casi siempre, llega el hombre de la casa y llega
botando las puertas, hermano. Y hay comida. Y sí, los frijolitos ahí, el arroz. Y la carne, dice. Híjole, hermano. Y la hermana ama de casa que gobierna con justicia y paz ese hogar, pues le responde: ¿cuándo has traído carne aquí? No, ¿verdad? No, amado, no ajustó esta semana para la carne. Es más, no diste, pues, y estás pidiendo. Entonces, hermano, las hermanas deben ser sabias y saber de traer esa paz. Si hay alguien que trae guerra, traiga paz usted, hermano. Y decirle la mejor manera posible al esposo, porque el único que quiere ver su hogar destruido es Satanás. En la Escritura hay una enseñanza, hermanas, de que David, un hombre que conoció al Señor, pero se llenó de ira, hermanos, cuando le fueron a decir: ¿y ese perro quién es? Uy, hermano, era mecha corta, hermano. Y fue allá con todo su ejército, hermano, allá a tocarle la puerta a Nabal, a ver si era él el que había dicho. Y salió una mujer muy sabia a traer paz. Una mujer, hermanos, aunque su hombre era un hombre injusto y un hombre cruel, esa mujer mantenía la paz ahí en su hogar. Hermano, porque por ahí dice: donde no hay un loco, que no hayan dos. Las peleas vienen porque ahí siempre hay dos soberbios. Y esta mujer dijo: antes de que destruya Dios mi hogar, se echó a los pies de ese rey que Dios había proclamado rey. Y se echó a los pies y le dice: Señor, ten misericordia, porque su nombre realmente es lo que es Nabal. No ha sido transformado su corazón. Sí, a veces allí viene a la iglesia, me acompaña, pero sale igual. Pero yo sé que un día va a cambiar, Señor. Esa mujer fue una mujer sabia. Imagínense ustedes, mujeres, que ustedes se pongan al tú por tú. Ya conquistaron al hombre de poderlo traer a la iglesia y se le ponen al tú por tú. Ah, no, mañana no voy. Imagínense, hermanos. Entonces debemos nosotros de apreciar y de luchar, de mantener justicia en el hogar y de llevar esa paz a nuestros hijos, hermanos. Ese hombre Melquisedec, en las Escrituras, hermanos, se habla en Génesis. En Facebook ustedes pueden ver una imagen que puede uno tratar de ver algunas cosas, hermanos, que quiero enseñarles. Pero es un hombre de autoridad que Abraham tuvo que callar para escucharlo, donde tuvo que darle este hombre, después de vencer a los enemigos que tenía dentro, de vencer lo que tenía, le dio pan y vino. Compartimos en la Santa Cena con un principio que está allí, hermanos, que aquellos únicamente que han podido dominar y vencer esos reyes que tiene su alma, que los incita a pecar, son aquellos que pueden participar de la Santa Cena. Cuando pude ver eso, hermanos, es un principio. ¿Quiénes pueden participar en la Santa Cena? Aquellos que se arrepienten de sus pecados. Porque la forma en que, hermanos, pero yo es que hoy le grité, hermano, pida perdón y usted vence, porque el rey ha vencido. Amén. Solo eso tengo que hacer. Sí, hermano, usted no tiene que pasar 3 días en ayuno, rasgarse las vestiduras y echarse ceniza sobre su cabeza. Usted tiene que creer que Cristo Jesús ya lo ha perdonado. Amén. Y usted decide perdonar y decide cambiar de actitud. Ese Melquisedec y esa imagen de un rey gobierna
un lugar y en ese lugar hay paz, justicia. El escritor de Hebreos lo agarra esa imagen de Génesis y lo traslada ahora al Nuevo Testamento. Esa imagen, recordemos que son 2000 años antes de Cristo. Pero después de Abraham y que tuvo esa experiencia con ese sumo sacerdote y que es rey, de su linaje, de su descendencia, crecen 12 hijos, el cual uno que se llama Leví toma el cargo de ser sumo sacerdote. Permítame. Y solamente de su linaje podían salir sacerdotes. El escritor de Hebreos sabe muy bien eso. Pero sabe muy bien que en el libro de Salmos, el texto que leímos, es una referencia a antes de la ley. Para aquellos que ahora están experimentados en la palabra y experimentados en la justicia, no solamente en ser oidores, sino hacedores de ella, saben de que tenemos un conflicto. Hay dos leyes. La ley del Antiguo Testamento y una nueva ley de la gracia. Saben que hay un conflicto porque hay sacerdotes en el primer siglo reuniéndose día tras día ofreciendo sacrificios. Estamos hablando que el libro de Hebreos se tuvo que haber escrito antes de la destrucción del templo y toda la escritura se pudo haber escrito antes de la destrucción del templo. Así que allá hay un orden de unos sacerdotes levíticos donde día con día tenían que ofrecer perdón para sus pecados. Y ahora este escritor dice que Dios ha levantado un sumo sacerdote del orden del Melquisedec. ¿Quién es este rey de justicia? Es Cristo, nuestro Señor. De Él, de su linaje, nosotros venimos como sacerdotes. Ahora, hay un templo allí que es cuestión de tiempo, situándonos en el primer siglo, en el año 60, es cuestión de tiempo de que desaparezca, porque Dios ha destinado un sacerdocio mejor, un pacto mejor. Aquellos sacerdotes, por muy veteranos que sean, 90, 100 años, no permanecían, morían. Pero ahora se nos habla de un sacerdote en el cual no tiene descendencia ni genealogía, no tiene principio y no tiene fin. Ese es Melquisedec. Pues la escritura dice que sus salidas son desde el principio de los días. No tiene principio y no tiene fin Cristo. Pues Cristo dijo: Abraham vio mis días. Yo soy antes de Abraham. El escritor de Hebreos les está diciendo en toda la carta que este Melquisedec es mejor y mayor que los ángeles, que este Melquisedec es mejor y mayor que Moisés, al cual se les dio la ley, y empieza a establecerles acerca de que tenemos un sacerdocio mejor. Y estoy en la introducción, pero hay algo que a mí, y quiero compartirles, que es Hebreos 5, 11, llegando a este punto. Y me aflige, que es que el escritor les habla a una comunidad judía. Ellos entienden muy bien todas las palabras que les está diciendo. Ellos saben acerca de la ley. Ellos saben de que para pertenecer a un pueblo judío a los 8 días tenía que circuncidarse el niño. Mas ahora a ustedes Dios les ha circuncidado el corazón por el Espíritu. Amén. Y les está hablando y les está diciendo: ustedes no tienen por qué abandonar a este sacerdote del orden de Melquisedec. Ustedes no tienen que abandonar a este rey de justicia que les ha traído una paz
perpetua con Dios, eterna, porque no es un sacerdote que año tras año ofrece un sacrificio para perdón de sus pecados propios y de los de ustedes. Dios ofreció su cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios, y Dios Padre aceptó ese sacrificio. Aborreció esos continuos sacrificios de machos y partió ese velo y los rasgó para que tuviéramos una entrada libre, hermanos, por medio de la sangre única de nuestro Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos está sorprendido como algunos han dejado de creer en este sumo sacerdote para regresar nuevamente a la ley. ¿Cómo van a abandonar la justicia que Dios le ha dado a ustedes por gracia? Y hay unos cuestionamientos que nosotros podemos hacernos y decirnos: es agradable, hermanos, es de bendición poder saber un poquito de hebreo, saber un poquito, hermanos, de las leyes santas, sacerdotales, pero hay hermanos que han abandonado este evangelio de gracia y se han ido y han retornado a la ley, donde, hermanos, se le ha puesto un yugo a las personas, donde tienen que guardar la ley del sábado, porque si no, no pueden ser salvos. Y es necesario que guarden el sábado. A otros les dice: no, es el domingo. Y tienen ese yugo de que si no van a la iglesia, van a perder la salvación. Nosotros debemos de ponernos a pensar: si usted ha recibido el Espíritu Santo, ¿lo recibió por venir continuamente los domingos? ¿Por hacer ayunos? ¿Lo recibió de gracia? Y entonces el escritor dice en Hebreos 5:11, acerca de lo cual tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para recibir la palabra. Hermanos, ¿y de qué tema se está hablando? Acerca de presentar a ese Melquisedec, a ese rey de justicia en su pleno, hermano, estado. De presentar al Señor Jesucristo como aquel que nos satisface, hermano, de la justicia. Porque si nosotros queremos ser justos, hermanos, que nos gusta que hagan justicia con nosotros, ¿verdad? O nos gusta, hermanos, de que vayamos y nos paguen el ticket, vayamos y se levanten por nosotros de la asiento y digan: ahí está, y que la fila sea dada por nosotros de un lugar. Pero ¿podemos nosotros hacer eso? ¿O estamos esperando siempre que los demás hagan las cosas por nosotros? Ese rey de justicia, hermanos, Él decidió venir aquí a la tierra y hacerlo Él para el perdón de nosotros. Y Él nos enseñó ese camino a seguir para hacer nosotros lo mismo. Él decidió lavar los pies de sus discípulos para que sus discípulos siguieran esa costumbre, hermanos. Él se interesó por los hambrientos, hermanos, para que los demás se interesaran por ellos. Dice el versículo 5:12, y les está hablando a personas que tienen años en el evangelio, porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Hermanos, es que es un misterio, se lo digo, delicioso estudiar los misterios del evangelio. El misterio de la iglesia es un misterio. Cómo Dios forma la iglesia. Cómo nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios, nos hace parte del pueblo de Dios. Y Dios esconde ese misterio en Eva. Esos misterios que están allí en las Escrituras. Y hablando acerca de ese misterio de Melquisedec, se quedaban, wow, decían.
vamos a estudiar a Melquisedec. ¡Wow! Dice. Pero hermanos, es Cristo. Miremoslo a Él. Y dice el escritor, porque habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas y estar ya aptos para ser maestro, pero en vez de eso tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la ley, precisando todavía leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa no tiene suficiente capacidad para enseñar de la justicia. Un niño, hermano, usted le habla de justicia, él no entiende, hermano. Usted pone ahí un juguete, este es suyo, mami, y este es suyo. Al niño le pareció mejor aquel y dice, esto es mío. Y aquel también es mío. Usted no ha conocido personas así, hermano. Qué coincidencia, hermano. Y eso es mío. Y entonces cantan aquella canción, no sé, ustedes vieron eso, perdón, hermano. Se llama Lazy Town. Había un niño ahí rico. Entonces decía, todo lo que tengo es mío. También lo que tú tienes es mío. Mío, mío, mío. Hermanos, dejemos de ser niños, hermanos, y crezcamos en ese conocimiento de lo que Dios quiere. Ay, que esto es mío. Está bien. ¿Qué dijo el Señor? Si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Si alguien te pide llevar una carga a ese problema, llévalo dos. Dile, ¿no tienes otro ahí que lo llevo en oración también? Es difícil llevar la carga de los demás, hermanos. Había una ley ahí con los romanos, mire, hermanos, donde todo el equipaje del soldado tenía que llevarlo a alguien cuando estaba cansado. Y de repente miraba a un samaritano y miraba a un judío. Decía, al judío le voy a decir. Ejemplo, ¿verdad? Miraba a uno ahí que no conoce a Dios en la empresa, el jefe, y le dice, vas a hacer horas extras, ¿a quién pongo? Ay, ahí está el cristiano, dice. Voy a decirle al cristiano, dice. Y el cristiano dice, no, Señor, dice, pues mira, limpio, yo voy para la iglesia, Señor, que ese hombre es injusto, yo no voy a llevar esa carga. Que el Señor dice, no, llévala. Y lleva doble. Y Señor, y quien le está hablando ahí es el justo, el que ha perdonado su injusticia. ¿Y cómo nosotros podemos decir no a él? Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará cuánto esfuerzo han trabajado por Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen, dice. Hermanos, aquí es donde los chicharrones truenan. Porque no nos gusta practicar la justicia. Nos gusta que la practiquen con nosotros, hermano. Aquí el niño deja de ser niño para convertirse en hombre. Toma responsabilidades en la casa, hermano. Qué difícil, hermanos. Mujeres, no sé si ustedes están de acuerdo, casarse con un niño. Tiene que llevarle las responsabilidades a la mujer. Y qué difícil para un hombre casarse con una mujer que es una niña. Le lleva todas las responsabilidades el hombre, hermano. Nunca hay nada de comer en la casa. El hombre viene de afuera. Y todavía piensa de que tiene que consentirla porque es la niña de papá. Porque así la crió el papá. Esa es una injusticia. Que nosotros debemos de exterminar ese rey en nuestras vidas, para convertirnos en esa práctica de amor, de justicia, de poder y de dominio propio en nosotros, que solamente la puede hacer Cristo. Esa identidad de Melquisedec, hace 2000 años antes de que Cristo viniera encarnado, es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición divina. Es una forma de cómo Dios se apareció a Abraham. Algunos comentaristas no podrán estar conmigo de acuerdo, pero yo tampoco estaré de acuerdo con ellos. Donde dicen que es un hombre
Pero la Escritura dice que no tenía principio de días ni fin de días. Tengo que aferrarme como una ancla a las Escrituras y no a pensamientos humanistas. Entonces fue una aparición realmente divina. Un rey que domina en justicia y un rey que domina en paz está aquí. Ahora, hermanos, usted ya diezmó, pero es necesario tocar este tema. Yo no he tocado estos temas por mucho tiempo y aún los que conocen y saben que estoy tratando de enseñar la doctrina básica, nunca lo he tocado. Yo creo que aquí daré cuenta a Dios porque es necesario que los niños aprendan. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham había ganado una batalla y trajo todas las posiciones y el botín y dio el diezmo de eso a Melquisedec. Esa es una forma de reconocer que tuvo Abraham, que todo lo que había tenido en sus manos, la victoria, provenía de Dios. Amén. Siendo Melquisedec una figura celestial, algo divino, y le dio los diezmos de todos. Amén. Ahora, miren esto. Melquisedec está aquí con Abraham. Abraham todavía no tenía su descendencia. Pasaron 2000 años para que se estableciera un periodo de ley en el cual nació Cristo. En ese periodo de ley, aquel que no diezmaba y no ofrendaba estaba derecho a la muerte, estaba bajo maldición. Y entonces hay algunos, hermanos, que están en contra del diezmo. Puede ser por ignorancia, desconocimiento, no lo sé. Pero yo no me puedo ir en contra de las Escrituras. Y entonces hablan acerca de que Jesús diezmó. Sí diezmó porque estaba en la ley. Y nosotros no podemos mezclar los dos sistemas. Porque hay un sacerdote del orden de Melquisedec donde no existía la ley. Y hay otro sacerdocio de Levítico donde hay una ley. Y aquellos que están bajo la ley tienen que diezmar por obligación, hermano. Llevan ahí el diezmo, hermano. A lo mejor lo doy porque el sacerdote, hermano, tenía, hermanos, que orar y bendecir. Ahora, eso está bajo la ley. Todo lo que nosotros miramos en los evangelios está bajo la ley. Todo lo que nosotros miremos. Hay hermanos, maestros, pastores que enseñan acerca de que sí, usted tiene que diezmar porque Jesús diezmó. Eso es mezclar. Porque cuando Jesús diezmó estaba, hermanos, bajo la ley. Estaba haciendo lo que corresponde con la ley porque Él apareció para cumplir la ley. Amén. Ahora, después de los evangelios, existe un periodo, hermano, donde hay un traslape de tiempo, donde ya después de la muerte de Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero existen principios que se ligan, donde, hermanos, hay un rey, debe haber gobernantes. La Escritura enseña, hermanos, de que ciertamente, dice Hebreos, aquí los hombres reciben los diezmos y son hombres mortales, pero aquí uno del que los recibe y vive para siempre, del que se habla allí es de Melquisedec. Entonces pónganse a pensar ustedes, hermanos, la ley y el templo están destinados a ser abolidos. Y ahora aparece el escritor de Hebreos diciendo de que todavía se dan los diezmos, pero se dan bajo un nuevo orden, bajo un orden de Melquisedec. Yo no quiero que usted lo lea conmigo, hermano. Hebreos 7:8. No estoy tratando de convencerlo ni persuadirlo, hermano. Usted debe creer las Escrituras. Hebreos 7:8.
Dice, y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y está hablando de Melquisedec. Hermano, todavía se recibían los diezmos y las ofrendas en ese tiempo, pero ahora se reciben de un orden nuevo de Melquisedec. Otros comentaristas dicen, ¿y por qué no se siguió hablando en las escrituras acerca de los diezmos y las ofrendas? Porque el canon bíblico se cerró antes de la destrucción del templo. No hay más, hermanos. Una evidencia en la escritural para ellos era algo que se debía hacer. Era algo normal que se debía hacer. Ahora, hay principios acerca del diezmo, hermanos. El diezmo no es como muchas veces lo enseñan, de que si usted no diezma, no es salvo. No, usted es salvo y nosotros somos salvos por gracia, hermano, por misericordia. No es que yo asista a la iglesia, crea en Jesús y ese es un 60% y el otro 40% yo lo doy en que si soy verdaderamente fiel en el diezmo, entonces Dios apunta ese otro 40 y hacemos el 100. No, esa es una forma de manipular las escrituras a conveniencia propia. Dios llenó el 100% de su salvación. Amén. De o no del diezmo. Amén. Ahora, ¿para qué sirve el diezmo, hermano? Es para Dios. Hay algunos dicen que no es para Dios, pero nosotros lo hemos leído, que hay uno que lo recibe. Es que espiritualmente Dios ve el corazón. La escritura dice, no den con tristeza. Amén. Nosotros lo ofrecemos aquí. Ahora, de aquí no va a subir para arriba, hermano, literalmente. De aquí, hermano, es destinado al pago de luz, a pago de las necesidades que se necesitan. Todo eso. Y entonces la escritura dice también, tengan a los pastores o a los ministros por buenos administradores. ¿Hay malos administradores? Claro que sí, hermanos. Y huya de ahí. Muy malos, hermanos. Entonces, nosotros miramos en las escrituras que realmente el diezmo existe. Y ahora yo le quiero poner una evidencia más en la historia. No es una interpretación nueva. Y apunten, hermanos líderes. Irineo, un padre de la iglesia, en el 200 después de Cristo, dijo acerca del diezmo, y es que lo que los ofrecen antes eran esclavos, pero lo que los ofrecen ahora son libres. Nosotros lo ofrecemos porque hemos sido libertados en Cristo. Aleluya. Ambrosio de Milán, padre de la iglesia, en el 340 al 397. Dios ha reservado una 10ª parte para sí mismo, y será ilegal para el hombre hacerse uso de ella. Dios nos ha dado 9 partes y Él se ha reservado una. Si tú no das la 10ª parte a Dios, Él te quitará las 9 restantes. Un cristiano honesto paga su diezmo. Ambrosio de Milán, del 340 después de Cristo. San Agustín, el cual todos somos santos, ¿verdad? Pero a él se le reconoce como un padre de la iglesia, apologista. 354 al 430 después de Cristo, dijo: nuestros antepasados tuvieron abundancia de todo por la sencilla razón de que daban a Dios los diezmos y el impuesto al César. Hemos sido miserables en esto, no dar el diezmo. Y ahora nos quedamos sin nada, dice él. Él está haciendo una reflexión. Los escribas, dice, y los fariseos daban sus diezmos a pesar de que Jesús aún no derramaba su sangre por ellos. No puedo olvidar, dice, lo que el Señor dijo. Muriendo por nosotros,
mientras él vivía, dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ellos dieron el diezmo. Y él dice: ¿y tú qué? Hermano, yo digo: Señor, basta, lo siento, ayúdame a apartar lo que es tuyo. Y es que el diezmo, hermanos, y la ofrenda no la damos, hermanos, porque no la necesitamos. La necesitamos, ¿o no cree usted? Amén. La necesitamos. Pero lo damos porque reconocemos una autoridad, como reconoció Abraham con Melquisedec. ¿Y dónde doy yo mis diezmos, pastor? Por ahí me salió una hermana donde decía: mándeme la cuentica para mandarle mis diezmos. Y le dije: hermana, que pudiera dar los diezmos y la ofrenda donde la estaban alimentando. Así se me fue enseñado, así lo veo en las escrituras. Otro pastor decía: a mi cuenta personal, por favor. Pero, hermanos, ahí donde usted le dan vino, es decir, una restauración, donde se le hable de una restauración en su vida, en su hogar, donde usted reconoce que le dan pan de liberación, donde le hablan de la necesidad de reconocer a Jesús como Señor, ahí délos. Amén. Reconoce a un ministro, reconoce a una visión que Dios le otorgó a alguien, ahí délos, que va a ser para el crecimiento de la obra. Amén. Hermanos, y aquí varios hermanos saben, y pues lo digo, yo no recibo nada de los diezmos de la ofrenda, así que no se ponga a pensar que lo digo para... Y no quiero nada de aquí, hermanos. Suficientemente me ha dado el Señor, pero eso es lo que yo creo. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla. Qué maldad, qué injusticia, hermano. Que usted ponga a trabajar a alguien y que usted no le pague, hermano. Es tremendo, hermano. ¿O no cree usted eso? Los pastores son dignos de sus salarios, los ministros que Dios los ha llamado. Amén. Pero ese debe ser un salario honesto, no injusto. Amén. Como en una ocasión le dijo un pastor a otro que estaba dueño de la misión: ¿y aquí cuánto agarro vos? Le dijo: lo que querás. Bueno, no, esa es una injusticia. Amén. Entonces, si hemos nosotros recibido ejemplo de un Dios de justicia, de ese sacerdocio de Melquisedec, seamos justos, hermanos. ¿Cómo cree usted que se va a vestir bien y sus hijos no? ¿Cómo creen que puede estar bien la casa de ellos y la iglesia no? Pues eso es lo que se le habla acerca, hermanos, de aquellos sacerdotes de la antigua ley, cuando se le habla en el Antiguo Testamento. Ustedes me traen lo que no sirve, lo que les sobra. Y no es eso, es apartar, hermanos, cuando uno decide y cree en el corazón que uno ha sido bendecido por Dios. Amén. Este Melquisedec es un sacerdocio, hermanos, eterno. Es un sacerdocio, dice Hebreos 7:3, donde nadie, dice en esta versión, nadie sabe quiénes fueron sus padres ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es un sacerdote para siempre. Hay una versión que dice: no hay registros de su nacimiento ni de su deceso. ¿Y eso en qué me ayuda, hermano? Hermano, es que usted tiene una completa convicción en ese sacerdote, Melquisedec, rey de justicia y rey de paz, que usted es perdonado eternamente, hermano. Amén. No está como los de aquella iglesia, que no diré su nombre, pero hace poco metieron preso a su apóstol. Y están preocupados porque su apóstol era el que los podía salvar. Y si está preso, no hay libertad para ellos. Nuestro sacerdote está libre, hermanos. Amén. Aleluya. Y está allá en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Y es un sacerdote eterno. Amén.
Es un sacerdote eterno en el cual está constantemente ofreciendo ruegos constantes por las faltas que nosotros hacemos diarias. Señor, perdónalo. Perdona su fe. Ayúdalo, fortalécelo. Está constantemente allí. Hay un grupo, hermanos, donde lo pude ver que van a ser salvos en la tribulación. Y dije, Señor, no tienes descanso. Sigues trabajando, ayudándolos, orando por ellos al Padre. Y dije, después de que la iglesia vas a descansar, dije yo. Y vi de que aún Él va a orar por aquellos que se quedaron y suplicar para que puedan limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. Él no va a estar contento si usted se desvía del camino. Él lo que desea es que usted pueda estar bien y en paz con Dios Padre. Pero si usted se aleja del camino de Él va a estar muy preocupado por usted, porque va a saber de que la única justicia que lo puede salvar es Él. Y el deseo de Él es atraerlo a Él mismo, a Cristo, a que lo pueda conocer más, a que no se vaya, a que Él es perdonador eterno y que hay un amor eterno en Él únicamente y que no va a saciar su alma nada más que en Él. Por eso es un sacerdote eterno. Hermano, siento mucho lo que le hice a mi esposa o a mi esposa. Hay perdón de pecados en Él. Es un sacerdote eterno. Es un sacerdote para llevarnos a la madurez, para dejar, hermano, de ser niños. Dice la Escritura en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hermanos, Cristo siendo perfecto en todo, siendo niño, tenía que aprender obediencia con sus padres. Era Dios mismo, pero no tomaba sus propias decisiones, sus padres lo encaminaban. Así nosotros debemos de poder aprender obediencia. Hermano, no se imputa. No es una mala palabra, ¿no? Es algo que se otorga. No se otorga, se aprende, hermano. Peor hogares como nosotros de allá, hermanos, donde no se nos enseña la obediencia, sino que más bien se premia la rebeldía. Ay, qué bonito niño, mira. Pero dale otra cerveza. Dale, verás que. Ay, qué bonito, mira cómo baila el reggaetón, mira. Sí, enseña eso y se motiva eso. Pero la obediencia se aprende, hermano. En la Escritura está el escritor diciendo, miren, ustedes son niños. Él también fue niño. Jesús fue niño, hermano. Yo no sé cómo muchas veces quieren presentar a Jesús como una persona que no fue sensible a nuestras debilidades. Y fue sensible a nosotros, padeció, tuvo hambre, se sentó en el pozo juntamente allí, hermano, porque estaba cansado. Él sabe nuestras debilidades y las reconoce. Por eso Él es el que está capacitado para conocer sus oraciones, no la hermana. Por eso Él está capacitado para que usted abra su corazón con Él, no el hermanito. Abramos nuestro corazón con Él, con ese sumo sacerdote. Abraham abrió su corazón con Él. Él dio pan y vino, no solo para Él, sino para los hambrientos guerreros que venían con Él. Satisfació la sed y el hambre. Así satisface esa hambre y esa sed a nosotros. Satisface nuestras necesidades. Él fue declarado sumo sacerdote según ese orden de Melquisedec. Quiero terminar con esto, hermanos. Un sacerdocio para siempre. Cristo Jesús es un rey de paz que ha venido a reconciliar al mundo
consigo mismo para con Dios. Un rey que trae justicia, un rey que trae paz a una alma que puede estar fatigada por tantas injusticias, hermano. Dijo una mujer: no ha nacido el hombre que me gobierne. Yo hacerle caso a un hombre. Mi papá me maltrató. Y que la vida me trae este hombre miserable que me maltrata también. Yo quedarme callada. No ha nacido el hombre que me gobierne, decía una hermana. Ya había nacido hace 2000 años, le cuento. Y está para gobernar cualquier alma fatigada por el pecado. Cualquier injusticia que pudo haber traído nuestros padres a nuestro corazón, la perdona en nosotros y nos hace sentir que podemos perdonar a otros. Y entonces podemos tener paz. Podemos tener una tranquilidad de que cuando son injustos con nosotros, podemos decir: Padre, perdónalos, perdónense, porque no saben lo que hacen. Y entonces la misericordia se encontrará con la justicia y tendremos paz con Dios. El deseo, hermanos, de nuestro Dios y Padre es que podamos vivir una vida justa, que nos gocemos en todas las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos, porque, hermanos, qué difícil es estar en un hogar, porque cuando no se tenía niños se pasaba quejando, y cuando se tenía niños se está quejando, cuando no se tenía nada se está quejando, y cuando se tiene todo se está quejando, porque aparentemente cree que le hicieron injusticias o se le hicieron injusticia y quiere que se pague. Miremos, la cruz ya fue pagada por todo lo que nos hicieron y por todo lo que hicimos nosotros también. Ya fue pagado. Juró el Señor y no se arrepentirá. Sus pecados fueron perdonados. Mis pecados fueron perdonados y no se va a arrepentir, hermano. Él no se arrepiente de lo que ha dicho. No es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que ha dicho. Está en que nosotros decidamos creer a lo que Él ha dicho. Jesús es un rey de justicia que se nos fue dado para siempre, que trae paz. Y Él ha extendido su reino y su poder sobre esta Jerusalén. Que gobierne Melquisedec aquí. Nosotros somos su Salem, su Jerusalén. Que sea un rey de justicia aquí en nuestra alma, que nos ayude a libertarnos de esos reyes perversos, que nos ayude a perdonar al que nos ha hecho mal, que nos ayude a entender que la paz tiene un precio. No es nuestro orgullo. La paz tiene un precio y es la sangre de Cristo. Botemos ese orgullo, hermanos, y vivamos en paz. Tomemos decisiones y vamos a tomar decisiones, pero vivamos en paz. Es un precio muy grande lo que Dios ha hecho, para que ustedes puedan vivir una vida en obediencia, una vida que agrade a Dios, una vida que agrade a sus prójimos, una vida que agrade a sus hijos, a sus esposos. Vivamos en paz, hermanos. Quiero orar. Pongámonos de pie. Y cosas que usted tenga en su corazón, cosas que usted ha sentido que Dios le ha hablado, háblenle. Y dígale: Rey de justicia, yo reconozco, Señor, mis pecados delante de ti. Te has aparecido antes que se apareciera ese rey de Sodoma.
cansado, Señor. Me viste fatigado. No me acusaste ni me condenaste. Oh, Señor, has imputado una justicia mayor, Señor, que de aquellos fariseos y escribas. Me imputaste la justicia de Cristo, Señor. Has alimentado, Señor, mi alma de esa sed de venganza. Y si usted ha tenido una sed de venganza, dígale, aliméntame con ese pan que le diste a Abraham, tu amigo. Aliméntame de ese vino, Señor, y restaura mi alma. Mis enemigos la han acabado. Reyes y opresores han cautivado mi alma. Pero dígale, Señor, liberta mi alma. Rey de justicia. Oh, santo es tu nombre, Señor. A la samaritana. Trátame como trataste a Pedro, Señor. Oh, Señor, trátame con ternura. Trata mi alma, Señor, como trataste a ese ladrón. Con esperanza, Señor. Trata esta alma que te necesita. Señor, el camino de tu pueblo.
tus enemigos salgan, Señor, por 7 caminos, Señor. Que ninguna plaga toque su morada, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de tu pueblo. Que tú seas su estandarte y su refugio, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.